Avanzamos en vivo con nuestro programa, en este caso con información internacional. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, señaló que es hora de disminuir la capacidad a los grupos respaldados por Irán de lo que se ha hecho en el pasado. Esto al referirse al ataque mortal, claro, con drones a una base de Estados Unidos en Jordania el fin de semana pasado. Saludamos a nuestro corresponsal internacional, José Levi, que tiene más detalles de esta información. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Ha sido la primera rueda de prensa que da Lloyd Austin después de esta operación de cáncer de próstata que le efectuaron hace unos días, y lo primero que hizo fue excusarse, pedir disculpas al pueblo estadounidense y al presidente Joe Biden por no haberlos informado de que iba a pasar un procedimiento así. Y esta ha sido la primera vez en la que se ha expresado públicamente sobre este ataque mortal el pasado sábado, el pasado fin de semana, en Jordania, en el cual 3 soldados estadounidenses perdieron la vida. Entonces, él asegura que va a haber una respuesta estadounidense cuándo, dónde y de la manera que decida Estados Unidos. Él asegura que tienen que defenderse, que no pueden permitir que algo así ocurra. Y si tuvimos hace un par de días a Kataib Hezbollah, el grupo que puede ser el principal sospechoso de ser responsable, que declaró una suspensión en sus ataques contra el ejército estadounidense, aquí lo que dijo Lloyd Austin es que serán las acciones y no las palabras las que determinen mucho cuál sea la actuación de Estados Unidos. Él, junto a esto, dice que tienen que actuar para terminar, degradar las capacidades de estos grupos del eje de resistencia pro-iraní, y todo esto cuando él asegura que se trata de una situación especialmente peligrosa la que se vive ahora en el Medio Oriente. Entonces vemos que existe también ahora una situación en la cual, según ha podido saber CNN, de fuentes que están familiarizadas con la inteligencia de Estados Unidos, en el seno de Irán, ahí existe nerviosismo, porque según pareciera no controlan del todo la actuación de las milicias proiraníes en el Medio Oriente, y temen que al final estas acciones puedan derivar a un conflicto más amplio, que también dijo Lloyd Austin que no quiere Estados Unidos, pero a veces la dinámica, aunque ninguno de los dos lados lo quiera, la dinámica de las acciones, las represalias, el número de víctimas que pueda haber en un determinado ataque, todo esto tiene sus propias consecuencias. Entonces, uno de los aspectos que hay que destacar de esta información de inteligencia es que el grupo que más preocuparía a Irán son los hutíes en el Yemen, los cuales aparentemente no siempre actúan según las órdenes que reciben de Irán, esto a pesar de que Irán es la que da las armas, los misiles balísticos, los misiles de crucero, los entrenamientos a los hutíes y también a los otros grupos en el Medio Oriente. Pero estos hutíes siguen todavía, inclusive también en las pasadas horas, actuando contra naves que circulan ya sea por el Golfo de Adén, ya sea por el Mar Rojo, y todo esto está dañando enormemente a las navieras, en general a la economía mundial. También es algo que provoca la preocupación de aliados de Irán, como pueden ser China, inclusive también en el otro lado India, que expresan su preocupación de que esto puede afectarles también a ellos. Entonces, en cualquier caso, vemos que los ataques hutíes continúan, inclusive en uno de los casos habrían llegado a tan solo un
una milla, o sea, 1,5 kilómetros, un poco más, de una nave de guerra estadounidense. Es la primera vez que un misil de crucero se acerca tanto. Normalmente llegan a unos 10 kilómetros de estas naves, pero esta vez fue bastante más cercano y esto ha llevado a que Estados Unidos ahora haya atacado lo que es una base de drones de los hutíes, también haya destruido 10 drones. Todo esto cuando por un lado continúan los ataques de Estados Unidos, a veces ayudada también por el Reino Unido, y también de su parte, a pesar de estos ataques, continúan también los ataques hutíes contra las naves en la zona. Nacho. Por si esto fuera poco, como si el complejo tema que venimos desarrollando con José Levi realmente no bastara, hay otra cuestión que viene creciendo en nuestra agenda. Ya hemos hecho referencia también en esta pantalla, en otros programas. Por eso te quiero preguntar, ¿qué va a pasar con la agencia de la ONU de ayuda a los refugiados palestinos, ni más ni menos, después de las denuncias del propio Benjamín Netanyahu sobre que tuvieron responsabilidad en el ataque del 7 de octubre contra Israel? Sí, Netanyahu ahora dice claramente que hay que cerrar esta agencia de las Naciones Unidas, a la cual Israel responsabiliza, por un lado, de que al menos 13 de sus miembros tuvieron alguna participación más o menos directa en las atrocidades del pasado 7 de octubre. También estamos hablando de que dicen en Israel que una gran parte de los 13.000 miembros de la UNRWA están de una u otra forma relacionados con Hamas. También culpan a esta organización de refugiados de las Naciones Unidas de que sus instalaciones, sus escuelas, son usadas por Hamas para llevar a cabo sus ataques. Y también, sobre todo, un aspecto central es que aseguran que en las escuelas de Gaza se estudia en estas escuelas que dependen de la UNRWA, de esta agencia de refugiados, pero ahí lo que se enseña es que atentar, terrorismo contra los israelíes es algo que es conveniente llevar a cabo. Entonces ahora habrá que hacer una investigación para determinar qué es realmente lo que ocurre en esta agencia, qué es lo que ocurre en las escuelas o ha ocurrido en las escuelas de la UNRWA en Gaza. Esto cuando vemos que ya son 14 los países que han decidido suspender por ahora, por este tema, la ayuda económica a la UNRWA. Estamos hablando de, por ejemplo, los dos países que contribuyen de una manera más significativa, Estados Unidos y Alemania, decidieron suspender por ahora la ayuda, hasta el punto de que en la propia UNRWA dicen que si estos presupuestos no llegan, tendrán que suspender sus actividades en todo el Medio Oriente ya a finales de este mes de febrero. Lo que se dice en las Naciones Unidas es que todo esto puede tener una influencia catastrófica, nefasta, en el interior de Gaza. Junto a esto, en Israel, Benjamín Netanyahu dice que deben ser otros organismos de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas los que se hagan con el cargo de todo este envío de ayuda humanitaria. All-out warfare in unforgiving terrain. Forest battles in eastern Ukraine mean facing a near constant Russian onslaught. Vladimir Putin's army trying to break through Ukrainian defenses. Dmytro is one of those holding them up. The situation is very active and very tense, he says, because the enemy has much more equipment and manpower. Basically, every day they try to storm the positions. A dead Russian soldier and a destroyed tank show just how close the Russians have come. It's a fight for survival and against the elements. The trench, cold, wet, and soggy, the only heat coming from candles the soldiers cower around, gathering strength to face overwhelming Russian firepower. Они стреляют навесом, стреляют прямой наводкой. They shoot direct fire. Planes are flying. Basically, they have it all, he says.
Но, наверное, самое страшное это танк. But probably the worst are tanks. When they fire, you don't even hear it. You hear an airplane when it comes over. With a tank, you're in God's hands. Artillery fire, another threat here, as we found out when we came under fire trying to make it to the area. Go! And this is unfortunately something that, when we work here in the east of the country, happens all too often. We were getting ready to film here, and then all of a sudden we heard what appeared to be outgoing artillery, but then a shell came in. 100 meters, gotcha. We're now trying to make our way out of here as safe as possible. That means we have to keep distance between our cars, but we also, of course, have to keep moving the entire time to make sure that we can get out of here, hopefully safely. We believe a Russian drone spotted us and directed the artillery fire, but two can play that game. Naziri is a Ukrainian drone pilot. He guides Kiev's artillery guns, targeting Russian infantry, but also armored assault formations, including main battle tanks. He says ammo shortages mean he has to be extremely precise. It's no secret we're starved of artillery shells, he says. We try to work as efficiently and accurately as possible to hit the enemy's firepower, trying to fight back any way they can on one of the toughest battlefields of this war. For Pleitgen, CNN in eastern Ukraine.